Bien, bien, no hay problema. Bien. Antes que eso, vamos a comenzar sí, a desarrollar de qué habla esta unidad, esta nueva unidad. La unidad de identidad humana, ¿sí? Cuando hablamos de identidad humana, ¿a qué piensan ustedes que estaremos haciendo referencia o qué quizás vamos a mencionar dentro de lo que es esta unidad? A las huellas dactilares. Sí, ¿qué más? ¿Qué es ADN, identidad para ustedes? ADN, Bien. Si ustedes tendrían que comentarme a mí qué entienden por identidad. Que somos únicos y irrepetibles. Sí, somos únicos, desde que nacemos hasta que morimos. Uh-huh. ¿Qué más? ¿A qué más puede hacer referencia esa identidad? A ver, si yo les digo que esto es una tijera, ¿ustedes qué me van a decir? la marca, ¿Pero esto específicamente es una tijera? No, ¿Qué es? una lapicera. Un bolígrafo. Un bolígrafo. Un bolígrafo. Digo, ¿Por qué un dicen manaster, ustedes que es una lapicera o un bolígrafo? porque visualmente lo es. Sí, pero ¿cuál es la función que tiene este bolígrafo o esta lapicera que lo diferencian de una tijera? Si yo estoy diciendo que esto es una tijera. El nombre. ¿Qué más? Tienen diferentes funciones. Bien, tienen diferentes funciones. ¿Sí? La tijera, ¿cuáles son las características que presenta una tijera? Una tijera presenta dos filos, presenta dos orificios. ¿Para qué son esos orificios? Para poder introducir nuestros dedos y poder dar esa funcionalidad, ¿sí? De abrir y cerrar, que es lo que va a provocar que efectúe un corte, ¿verdad? En cambio, esto que yo les estoy mencionando acá y yo les estoy diciendo que es una tijera, ustedes me dicen que no. ¿Por qué? Porque con esto nosotros, ¿qué hacemos? Escribimos. Está compuesto por una tinta, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vemos que la identidad, ¿sí? Que tienen estos elementos o estos objetos, ¿sí? Van a estar dados por sus características. Son características propias que tiene cada uno de ellos, los cuales nos hace que nosotros los podamos diferenciar y poder decir si esto específicamente es una tijera o no lo es. ¿Bien? Eso sería la identidad de una persona o de un objeto. Dentro del trabajo que vamos a desempeñar, vamos a tratar de dar identidad a varias evidencias, varios elementos que vamos a encontrar dentro de lo que es el lugar de los hechos. Uno de los principales elementos, ¿sí? O más bien situaciones que podemos llegar a tener dentro de nuestras investigaciones en los lugares de los hechos, va a estar relacionado con la identidad humana. Esa identidad humana que muchas veces cuesta saber, en caso de que tengamos un cuerpo, a quién perteneció, ¿sí? O cómo se llamó esa persona mientras estuvo viva, ¿sí? Dentro de esa identidad, nosotros vamos a ver que van a haber puntos característicos, ¿sí? O características que les son propias. A simples rasgos nosotros podemos caracterizar o ver esas características que van a tener que ver con el color de piel, con el color de cabello, el largo que pueda llegar a tener en ese cabello, algún lunar, algún tatuaje, alguna anomalía quizás que presente el cuerpo, ¿sí? Esas entonces
son características que las podemos ver o nos van a ayudar a simple vista a poder determinar la identidad de esa persona. Y otras características que nos van a ayudar a nosotros para poder identificar esas personas van a ser las huellas dactilares, ¿sí? En caso de que no se le pueda dar identidad de otra forma, en caso de que no presente algún documento, o de que esos documentos que tengan que acrediten su identidad sean falsificados, ¿sí? O sean falsos. Que dentro de lo que es la ciencia, ¿sí? Tenemos la identificación a través de las huellas dactilares. ¿Qué otra forma de identificación podemos tener? ¿No es lo de los pies también? ¿Las manos y los pies? Bien, ¿Las huellas? huellas dactilares, huellas plantares. ¿Qué más? Que hace un Palmares. ratito lo habían dicho por ahí. ADN, El ADN, exactamente. las piezas dentales también, Bien, las piezas dentales. ¿Qué más? el pelo, Bien. ¿Alguien más? A ver, Las bien. uñas pueden ser. Dentro de lo que es, ya sea el bulbo capilar, ¿sí? La raíz, esa que nosotros conocemos del cabello, lo que podamos tener debajo de nuestras uñas, ¿sí? Junto con la sangre o cualquier otro fluido biológico o fluido corporal, van a estar relacionados más que nada al tema del ADN, los análisis de ADN, ¿sí? Nosotros, aparte de estos tipos de identificación que muchas veces se llevan a cabo dentro de lo que son los laboratorios, vamos a tener que investigar, por un lado, las huellas dactilares, por otro lado, las huellas plantares, ¿sí? Alguien más habló por ahí de lo que son las piezas dentales. Dentro de las piezas dentales no únicamente nosotros hacemos hincapié en esas piezas, ¿sí? Sino también en lo que son las yugas palatinas, denominada yugoscopía, ¿sí? Y la keiloscopía. Esas dos últimas palabras que les acabo de mencionar, una está relacionada a el dibujo que nosotros tenemos en nuestros paladares, ¿sí? Que nos ayudan a identificar también a personas. Y la otra, la de la keiloscopía, habla de las huellas labiales, ¿sí? Las huellas labiales hoy en día se están incorporando para poder dar identidad a una persona, ¿sí? Dentro de esas yugas palatinas que les mencionaba, que son estos pequeños dibujos que nosotros tenemos en nuestros paladares, nos ayudan más que nada en cuerpos los cuales hayan estado en un incendio, ¿sí? En donde obviamente sus huellas dactilares hayan sido consumidas por el fuego. Estas yugas, al estar dentro de una parte ósea, que están como protegidas, ¿sí? Gracias a toda esta estructura ósea que les estoy mencionando. Entonces, se nos hace más fácil poder dar identidad a través de esa forma, al igual que de lo que son las piezas dentales, ¿sí? Y dentro de lo que son las huellas labiales, nosotros también podemos llegar a dar identidad o también podemos llegar a dar con el posible sospechoso, ¿sí? O el posible delincuente que haya cometido un delito. ¿Por qué? Porque estas huellas labiales muchas veces quedan en lugares muy obvios dentro del lugar que nosotros estamos investigando, dentro de nuestro lugar de los hechos, ¿sí? ¿A dónde nosotros podemos encontrar estas huellas labiales? A ver qué piensan ustedes. en En los vasos, en las Bien, en tazas, vasos, en copas, ¿en dónde más? en las colillas. en Colillas de cigarrillos, ¿qué más? una servilleta, un papel, Bien, una servilleta, un papel. ¿En dónde más podemos encontrar una huella labial? En una mordedura se puede. Bien, en una mordedura. O sea que nosotros en el cuerpo podemos encontrar huellas labiales, ¿sí?
Quizás un beso malintencionado puede convertirse en un gran indicio para nosotros. Bien. De todo eso vamos a hablar dentro de lo que es esta unidad de identidad humana. Obviamente, vamos a partir por lo que es el principio, en donde ustedes van a aprender a identificar lo que son las huellas dactilares, cómo se toma una impresión de huellas dactilares, ya que muchas veces dentro del lugar de los hechos van a tener que tomar impresiones, sobre todo a algún cuerpo, ¿sí?, para poder comenzar lo que sería esta investigación de dar con la identidad de esta persona, ¿sí? A posterior van a aprender cómo realizamos los levantamientos de estas huellas dactilares, huellas plantares, ya sea de un pie calzado o de un pie descalzo. Van a ver cómo es también el mecanismo para realizar una toma de impresión de arrugas palatinas y cómo se toma la impresión de lo que son las huellas labiales, ¿sí? Todo eso van a ver dentro de lo que es esta unidad. Profe, Ahora voy a compartir para que no se haga tan aburrida la clase. profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, decía, a ver. ¿Las huellas palmares también se utilizan? Sí, también son utilizadas las huellas palmares, al igual que las huellas plantares. Claro. Todo lo que haga referencia a las huellas plantares, las huellas palmares, ¿sí?, junto con nuestras huellas dactilares, nuestras huellas rugoscópicas y nuestras huellas labiales, ¿sí?, comienzan a desarrollarse entre el tercer y el cuarto mes de vida intrauterina, ¿sí? Entonces, ustedes vean qué importante es que nosotros realicemos este tipo de investigaciones o este tipo de búsquedas. ¿Para qué? Porque son huellas, como decía al principio una de sus compañeras, que nos decía que nosotros somos únicos e irrepetibles, ¿sí? Exactamente. Estas huellas nos hacen a cada uno de nosotros únicos e irrepetibles, basándose en las características que presenten los dibujos de estas huellas. Me dicen si es que pueden visualizar. No se ve nada. ¿Pueden visualizar ahí, chicos? Nada, profe. No, A ver. No sale nada, profesora. Hoy internet no está de mi lado. A ver, ahí se está cargando. Ahora, Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. bien. sí. Maestra. Identidad 1. ¿Qué es la identidad? Como les hacía una pequeña introducción hace un rato, es la cualidad
de cada ser o cosa de manifestarse como algo único y distinto por características que le son propias y exclusivas, impidiendo su confusión con cualquier otra cosa o ser. Es un conjunto de características y particularidades que hacen que una persona o cosa sea ella misma y distinta de todas las demás. Dentro de lo que es la identidad humana, nosotros la tomamos como el conjunto de particularidades o características por las cuales un ser humano define su personalidad y se distingue de otro ser humano. Dentro de lo que es esta identidad humana, nosotros encontramos la identidad física humana, la identidad psíquica humana y la identidad biográfica humana. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando yo hago referencia a lo que es la identidad física humana, ¿a qué estoy haciendo mención o sobre qué estaría hablando yo? ¿O a qué me estaría Físico. El cuerpo humano. el cuerpo? Estaría haciendo referencia a las particularidades que nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano, ¿sí? A la forma, la fisonomía de nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestras manos, nuestros pies, nuestras orejas, nuestra nariz, nuestra boca, nuestros ojos, ¿sí? De todo lo que hace referencia a la parte del físico de una persona. Y si hablo de la identidad psíquica humana, Psicológica. sí. A la parte psicológica. ¿Qué más entraría dentro de esa parte psicológica? El comportamiento. Bien, el comportamiento, la forma de pensar, de actuar de esa persona. Y en cuanto a la identidad biográfica humana, El pasado, no. sí. ¿Dónde está ubicada la Biografía. La personalidad, La biografía de una persona sería básicamente. Cuando yo hablo de biografía, ¿a qué hago referencia? y cuándo nació, a qué hora, de dónde es? Sí. A la historia de una Historia, persona. claro. Exactamente, a su historia de vida, ¿sí? Dónde nació, dónde creció, a qué se dedica, cómo está compuesta su familia, bueno, todas esas características que hacen a la historia o la biografía de esa persona, ¿sí? O sea, vean ustedes cuán distintos pueden ser uno del otro, no solo en nuestras huellas, sino en nuestra parte física, en nuestra parte psíquica y en, obviamente, nuestros estilos de vida, nuestras formas de vida. ¿Bien? Ahora bien, vamos a comenzar con lo que es la identificación. Bueno, nosotros tenemos que identificar, proviene del latín idem, que nos dice que significa lo mismo, y de facere, que significa hacer. Si nosotros juntamos esas palabras, nos quedaría hacer lo mismo, ¿sí? Ahora bien, siempre se tiene dentro de lo que es la palabra identificar o identificación, nosotros muchas veces hablamos de que puede significar, ¿sí?, a igual, ¿sí?, o a igualdad, en donde nosotros decimos que solo se puede ser igual a uno mismo, ¿sí? Pero acá es en donde comienza una controversia, sobre todo en lo que es el uso de las huellas dactilares, ¿sí? Dos huellas dactilares o dos huellas, ¿sí?, no son iguales, sino que pueden llegar a ser semejantes o similares. Entonces, estas huellas van a tener características que las van a hacer diferenciables, dado que cada uno ocupa un
dentro de lo que es el espacio. Dentro de lo que son las clases de identificación que nosotros tenemos, es la de identificación humana, la de identificación de cosas o de indicios. Que este tema de este tipo de identificaciones pueden ser analizadas desde dos métodos de identificación, que son los métodos directos o los métodos indirectos. En cuanto a estos métodos, deben cumplir tres requisitos fundamentales, que tiene que ser infalible, tienen que ser sencillos y tienen que ser prácticos. Si yo hablo de que un método es infalible, estoy hablando de que la forma en la que yo voy a hacer esa investigación o esa identificación no tiene que presentar ninguna duda ni ningún error, ¿sí? Y que debe de ser categórico e indubitable. Tiene que ser sencillo, o sea que la mayoría de las personas que vayan a efectuar este tipo de identificación tienen que comprenderlo, ¿sí? Y debe ser práctico. Tanto en lo relacionado a lo que es su aplicación y en cuanto a lo que es la parte económica. Sin ir más lejos, dentro de lo que son los estudios de ADN, hace algunas décadas atrás, era imposible, ¿sí?, solventar los gastos que tenía que realizar un estudio de ADN. Hoy en día sabemos que son un poco más fáciles de hacer y de adquirir también. Muchas veces sucedía que dentro de nuestro país, al no estar, al no tener en realidad personal capacitado, ¿sí?, estos estudios o estos análisis de ADN se enviaban a Estados Unidos o a Europa, en donde obviamente tardaban en llegar a su destino y en regresar a lo que es nuestro país. Es por eso que muchas veces los análisis de ADN podían llegar a tardar hasta 5 años. A medida que obviamente fueron apareciendo nuevas tecnologías, se fue capacitando a las personas para poder realizar este tipo de estudios. Se los puede realizar hoy en día en nuestro país y no tardan tanto ni tampoco son tan caros, ¿sí? Entonces, dentro de estos métodos, repito, tiene que cumplir sí o sí tres requisitos fundamentales. Tienen que ser infalibles, tienen que ser sencillos y tienen que ser prácticos. Dentro de lo que son los tipos de identificación, nosotros tenemos una identificación inmediata y una identificación mediata. Acá, al estar hablando nosotros de acciones, ¿sí?, que muchas veces están relacionadas con la parte científica, ¿sí?, es en donde nosotros hacemos referencia a estos tipos de identificaciones, en donde una identificación inmediata nos va a hablar de que el resultado que nosotros tengamos no se superponga o no tenga una interposición con otro resultado que estemos teniendo dentro del tipo de identificación que estemos realizando. Y la mediata es en donde muchas veces se nos puede complicar este tipo de identificación porque quizás nos esté dando, por ejemplo, en una huella dactilar en donde nosotros tratamos de hacer una comparación. Si esta huella no fue cuidada, si no se aplicó una correcta cadena de custodia sobre esta huella, puede suceder que esté deteriorada, ¿sí?, o que esté compuesta o que se le interponga algo que nos diga que en cuanto a la comparación nos esté arrojando un resultado que puede coincidir con 2 o 3 huellas más, ¿sí? Entonces acá es en donde vemos este tipo de identificación que es mediata. ¿Se entendió hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Bien, continúo entonces.
Dentro de lo que es esta identidad humana de la que estamos hablando, aparece la papiloscopía. ¿Algunos recuerdan qué es la papiloscopía? Que aparecía dentro de las investigaciones de algunos precursores de la criminalística. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Mm, Era lo que se observaba y se estudiaba sobre los relieves papilares Bien. de la yema de La los dedos. Exactamente. Los tejidos. La papiloscopía, por definición, nos dice que es la disciplina que basa su estudio en la morfología papilar que reviste la cara anterior de las manos y los pies en el cuerpo humano con fines de identidad personal. O sea que la papiloscopía abarca lo que es el estudio de la dactiloscopía, la pelmatoscopía y la palmatoscopía. Recién ustedes me hablaban de huellas plantares, huellas palmares, ¿sí? Acá entonces vamos a estudiar este tipo de huellas, incluidas las huellas dactilares. La dactiloscopía. Nosotros vamos a definirla y vamos a decir que es la rama técnica y sistematizada de la papiloscopía, cuyo objeto de estudio es la impresión, calco o estampa de las crestas papilares obrantes en la cara interna de la tercer falange digital, con el objeto de establecer identidad dactiloscópica y a través de ella la identidad humana. Ahora bien, el concepto de dactiloscopía nos dice que es la rama técnica, ¿sí?, y sistematizada, que estudia la impresión, calco o estampa de las crestas papilares obrantes en la cara interna de la tercer falange digital. ¿Cuál es la tercer falange digital? ¿No es el dedo mayor? No. A ver, piensa. ¿Cuál es la tercer falange digital de cada uno de nuestros dedos? ¿No es el dedo mayor? ¿El anular? No. Es un dedo ese. La yema ver. del dedo. Bien, las yemas de los dedos, ¿sí? Ustedes sí ahora se ven una de sus manos, ¿sí? Comienzan el dedo meñique, el dedo del anillo, el dedo mayor, el dedo índice, el dedo pulgar. En el meñique nosotros contando desde la palma, ¿sí?, hacia la punta del dedo, vamos a tener 3 falanges, en la cual en la tercer falange va a ser en donde nosotros vamos a encontrar estas crestas papilares que básicamente nosotros sacando una impresión de esa huella vamos a poder comenzar a dar identidad humana. Lo mismo va a pasar con el dedo anular. Si contamos desde la palma hasta la punta del dedo anular, vamos a tener 3 falanges. El dedo mayor, lo mismo. El dedo índice, lo mismo. ¿Y el dedo pulgar, qué pasa? Tiene dos falanges. Bien, tiene 2 falanges. Ahora yo pregunto, ¿tiene segunda y tercera? ¿Tiene primera y tercera? ¿O tiene primera y segunda? Primera y segunda. No, primera y tercera. ¿Por qué? Porque en la última sería donde está la huella. Bien, Vamos exactamente. contando de abajo para arriba, que son las 3, tendría que ser primera y tercera.
Exactamente, bien, bien. Entonces, sabemos ahora lo que es la dactiloscopía. O sea que la dactiloscopía estudia las crestas papilares que nosotros vamos a encontrar en ¿dónde? ¿En la mano? En la Bien, tercera. en la tercer falange de las manos. Bien. Eso en cuanto a dactiloscopía. Ahora, la palmatoscopía, ¿sí? Es también una rama técnica y sistematizada de la papiloscopía, cuyo objeto de estudio es la impresión, calco o estampa de las crestas papilares obrantes en la cara interna de la mano, zona comúnmente conocida La palma. como la palma, con el objeto también de establecer identidad dactiloscópica y a través de ella la identidad físico-humana. Y la pelmatoscopía es también una rama técnica y sistematizada de la papiloscopía, cuyo objeto de estudio es la impresión, calvo o estampa de las crestas papilares obrantes en la cara interna del pie, zona comúnmente conocida como planta, cuyo objeto es el de establecer identidad dactiloscópica y a través de ella una identidad físico-humana. ¿Sí? Ahora bien, para que se cumpla lo que nosotros venimos hablando y venimos diciendo, que las huellas son únicas e irrepetibles, ¿sí? Aparecen lo que son los pilares de la papiloscopía. Estos pilares son tres. El primero es la perenidad, el segundo es la inmutabilidad y el tercero es la variedad, ¿sí? Cuando yo hablo de perenidad, voy a decir que es la propiedad que poseen las crestas papilares de perdurar con el individuo desde el quinto o sexto mes de vida intrauterina hasta luego de la muerte, cuando obviamente se descomponen los tejidos y desaparecen estas huellas. La inmutabilidad es la propiedad que poseen las crestas papilares de perdurar idénticas a sí mismas desde el quinto o sexto mes de vida intrauterina hasta luego de la muerte, cuando se descomponen los tejidos. Y la variedad es la propiedad que tienen estas crestas de ser diferentes entre sí. O sea que no solo van a ser distintas en cada persona, sino también que son distintas en una misma persona. Todas las crestas papilares son idénticas a sí mismas y diferentes a las demás. Ahora bien, vamos a entrar a hablar un poquito de este título que tenemos acá, que nos habla del sistema dactiloscópico argentino. Dentro de los precursores de la criminalística, que por lo que veo no se acuerdan mucho, resaltaba, sí, o sobresalía uno que fue en realidad el creador del sistema dactiloscópico argentino. ¿Se acuerdan de quién habló? Bucetich. Bien, de Juan Bucetich. A ver, ¿qué se acuerdan de Juan Bucetich? ¿Por qué crea él o cómo crea él este sistema dactiloscópico argentino? ¿No era por los detenidos que había tenido y le tomó para identificarlo las huellas? Sí. Él comienza su investigación una vez que está dentro de lo que es la policía en nuestro país, ya que él no es argentino, ¿sí? Viene de otro lado. ¿Alguien se acuerda de dónde viene? Pero obviamente nosotros lo adoptamos como nuestro. Origen croata. Bien, es de origen croata.
él se basa en los estudios de otro precursor de la criminalística. ¿Se acuerdan quién fue? El mentor, digamos, de Juan Bucetich. Algo así es. William Shakespeare, no. No. Francis. ¿Se acuerdan el apellido? Francis Galton. Fue uno de quienes lo inspiran, ¿sí?, a Juan Bucetich para crear lo que es este sistema dactiloscópico argentino. Posterior a Galton, ¿sí?, aparece otro precursor, que él tenía un sistema, ¿sí?, dactiloscópico, pero era un poco más largo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Juan Bucetich? Lo redujo, mejor dicho, a estos 4 tipos fundamentales que son los que están viendo ustedes ahora en imagen. ¿Qué los denominó? Arco, presilla interna, presilla externa y verticila. Ahora, ¿por qué él los denomina de esta forma? La dactiloscopía de Juan Bucetich es un sistema de identificación física humana que se caracteriza por ser eminentemente déltico. Ya vamos a ver qué significa que sea déltico. Acá nos habla de unos deltas, ¿sí?, que aparecen en un dactilograma. Él nos dice que si aparece en delta, vamos a tener que tener en cuenta la cantidad y la ubicación con relación siempre al observador, ¿sí? No a quien posee estas huellas, sino a quien las está observando. ¿Qué es un delta? Si dicen que el sistema de Juan Bucetich es netamente déltico. Cuando hablamos de deltas, estamos hablando de un espacio formado por la confluencia de las líneas limitantes basilares, nucleares y marginales. Cuando yo hablo de estas líneas limitantes, que son basilares, nucleares y marginales, estoy hablando de la forma en la que se divide una huella dactilar. Ya más adelante les voy a mostrar eso, ¿sí? Pero continuando con respecto a lo que es este delta, ¿sí?, pueden ser definidas estas líneas negras, que voy a hacer referencia a un delta negro, cuando esta confluencia de estos 3 sistemas forma un espacio en blanco, va a ser un delta blanco, y si no, si se pueden notar estas 3 uniones, ¿sí?, de estas líneas, vamos a estar hablando de un delta negro. Acá en la imagen, ¿sí?, tenemos arriba delta blanco y delta negro. El delta negro, para que ustedes lo puedan identificar, ¿sí?, es acá como esta pequeña Y que pueden ver hacia la izquierda de la imagen sobre el delta negro. Es como una Y, ¿sí? Y acá, de este otro lado, en el delta blanco, no se marca esa línea, pero sí se marca ese espacio, ¿sí?, que también es en forma de Y. Dentro de este sistema dactiloscópico, según esta aparición de estos deltas, nosotros vamos a tener huellas que son adeltos, que van a ser carentes de deltas. Vamos a tener huellas monodeltos, que tienen la presencia de un delta, y polideltos, que van a tener la presencia de 2 o más deltas. Dentro de estos tipos fundamentales del sistema dactiloscópico argentino de Juan Bucetich, como les mencioné recién, él los nombra como arco, presilla interna, presilla externa y verticila, ¿sí? Acá en estas imágenes pueden ver mejor, ¿sí?, a qué hace referencia cada uno de ellos, y ya paso a explicarles. La primera, que se denomina arco, no presenta deltas, ¿sí?, o sea que es
adéltica, este tipo de huellas, ¿sí? En donde si nosotros observamos en el centro, que sería el núcleo de la huella, podemos ver que se forman como pequeños arcos que van desde un limbo hacia el otro, ¿sí? Eso sería el arco dentro de los tipos fundamentales de Juan Bucetich. La presilla interna. ¿Qué es lo que nos hace nombrar la presilla interna? Acá nosotros, en este tipo de huellas, vamos a encontrar el delta siempre hacia la derecha del observador, ¿sí? En este caso tiene un delta blanco. Y vamos a poder observar que dentro de lo que es el núcleo de la huella, ¿sí? Se presentan como pequeños arcos. Pero estos arcos, ¿qué pasa? Tienen la diferencia de que comienzan, ¿sí? Y terminan sobre el mismo limbo. Cuando yo hablo de limbo, estoy hablando criollamente del costado, ¿sí? De la huella. ¿Bien? Ahora, la presilla externa, ¿sí? Es todo lo contrario a lo que vimos recién. El delta, en este caso, presenta un delta negro. Acá pueden ver lo que les decía de esa I que se forma, esa Y. Está hacia la izquierda del observador, ¿sí? Y esos pequeños arcos que se formaban en el núcleo, ¿hacia dónde van dirigidos? Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Hacia la derecha del observador. ¿Sí? Y por último tenemos el que se denomina verticilo. Este verticilo tiene la característica principal de que posee dos deltas o más, ¿sí? Acá abajo tienen uno, que es un delta negro, y acá tienen el otro, que es un delta blanco, ¿sí? Estos dos deltas, ¿qué hacen? ¿Cómo están ubicados? Están enfrentados, ¿sí? Los cuales nos van a dar a nosotros como un pequeño espiral en el núcleo de la huella. ¿Pueden observar ese pequeño espiral acá en el núcleo? Sí. Bien. Entonces, este tipo de huellas, ¿sí? Se llama verticilo. Ahora bien, vamos a hablar de acá. Ya les quiero mostrar lo que hablábamos de las partes en que se divide una huella. Pero antes de eso, dentro de estos cuatro tipos fundamentales, que si ustedes pueden verse a simple vista sus manos, pueden ser que coincidan, ¿sí? Entre todos nosotros, que todos tengamos alguno de estos tipos fundamentales. Estos tipos fundamentales podemos tener el mismo que se repita en todos nuestros dedos o podemos tener uno de cada uno. ¿Qué es lo que hace diferente a una huella? Van a ser los puntos característicos, ¿sí? Estos puntos característicos son pequeños dibujitos que se forman, ¿sí? Gracias a estas crestas papilares que nosotros tenemos o a estas líneas, que van a hacer que una huella sea única, ¿sí? Para que una huella sea única y al momento de ir a una comparación dentro de lo que es la base de datos que se pueda llegar a tener, deben de presentarse 12 puntos característicos o más, ¿sí? Si no se cumple esa pequeña reglita de que tengan estos puntos característicos que sean 12 o más, no vamos a estar frente a una misma huella, ¿sí? Ahora bien, ahora les muestro cómo es la división que nosotros tenemos dentro de una huella dactilar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender cómo es que se forma el delta.
Que sí, con la imagen. Hasta acá, ¿me entendieron? ¿Tienen alguna duda? Bien, como los tengo calladitos, yo creo que todos están entendiendo. Así que, no sé después cómo van a hacer. Ahí Vivi se ríe. Aquí está. ¿Pueden observar bien ahí, chicos? Sí. Bien. El delta, recién dentro de lo que es el concepto, nos decía que se formaba, ¿sí?, entre tres líneas basilares, ¿sí? Estas líneas basilares son los que nos van a dividir a nosotros una huella dactilar. Acá nosotros ubicamos el delta. ¿Pueden ver el cursor? Sí. Bien. Este sería el delta. Este sería esa pequeña Y que se forma en la huella, ¿sí? ¿En dónde? Desde el centro de ese delta hacia abajo vamos a tener lo que es el área basilar de la huella, en donde nosotros vamos a notar que estas crestas son transversales o están en forma horizontal, ¿sí? Después, desde el centro del delta hacia afuera, que es todo lo que tenemos nosotros en rojo, es el área marginal de la huella, ¿sí? Es el área en donde todas las crestas van a ir obteniendo su forma en base a lo que es el núcleo. Ese núcleo, ¿cómo lo encuentro? Desde el centro del delta hacia arriba, van a poder observar lo que es el núcleo. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que una huella se divide en un área basilar, un área nuclear y un área marginal. Bien. ¿Se entendió entonces hasta acá? Sí, ¿Sí? sí. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que ustedes vayan reconociendo mejor? Yo les voy a enviar, ¿sí?, una serie de huellas, ¿sí?, huellas en grande les voy a mandar, para que ustedes puedan trabajar ahí la búsqueda del delta. Pueden trabajar también en esa huella el tipo de huella que pertenece dentro de lo que es el sistema dactiloscópico argentino y hagan esta división de partes, ¿sí? Así como acabamos de ver área basilar, área marginal y área nuclear. ¿Bien? Bien. Eso para que se vayan familiarizando y ahí en esas mismas huellas ustedes, si las comienzan a observar, si las comienzan a estudiar un poquito más, van a ver que estas huellas van a presentar algunos dibujos. Sus crestas van a presentar algunos dibujos que pueden ser en la forma de una horquilla, pueden ser en la forma de punto, pueden presentar dibujos también como si fuesen un ojal, ¿sí?, o una letra O con dos palitos hacia los costados. Esos son exactamente, esos son puntos característicos, ¿sí? Yo se los voy a ir mandando para que ustedes puedan irse familiarizando. Una vez que estén familiarizadas con esas huellas, yo calculo que en una semana ya van a estar súper familiarizados. Vamos a comenzar, sí, con la primera práctica, que es para lo que les había solicitado yo, lo que es
la tinta para almohadillas, la tinta para sellos y la almohadilla, ¿sí? En donde ahí van a comenzar ustedes a reconocer sus propias huellas, para que vean cómo son sus huellas y la variedad de huellas que podemos detener cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, una vez que finalice la clase, les mando este Power y comienzo a enviarles lo que son las huellas, ¿sí? Así ustedes las imprimen y pueden trabajarlas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Hola. ¿Lo va a mandar por el grupo de WhatsApp o al campus? Porque yo en el Sí, campus se lo no mando al grupo de puedo WhatsApp. visualizar nada. Estuve leyendo sus mensajes que decían que a algunos no les salía nada, no les salen las clases, no les sale absolutamente nada. Yo en el fin de semana sí voy a tratar de solucionar ese problema y voy a subir también todos los apuntes que les haya mandado al WhatsApp, se los voy a subir también al campus y les voy a avisar, ¿sí?, que ya están en el campus. Así ustedes pueden ingresar y si tienen dificultades me avisan, ¿sí? Sí, yo ayer quise ingresar, Bien, perdón, profe. Ayer quise ingresar para Sí. reenviar las fotos, las imágenes que había pedido de la otra clase y no he podido nada. Bien. Así que no sé si es el campus el que tiene algún problema o en realidad no sé cómo manejarlo. Bien, bien. Déjenme verificar eso y yo una vez que verifico eso les tengo una respuesta. Y ahí vuelven a ingresar ustedes y ya en caso de que siga fallando se van a tener que comunicar con las secretarias o administración de cada una de las sucursales a las que pertenecen, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Ninguna duda entonces. Yo creo Bien. que hay muchas dudas, pero no nos animamos a decirlas. Es como que estamos con la incertidumbre de qué decimos para no quedar Vamos a mal. tener que mirarla con una lupa, las huellas, para ver, Exacto. claro, para ver a ver si tenemos puntito, jali, no sé, todas esas cositas. Sí, señor. Sí, Es como señora. volver a la escuela con una lupita. Tienen Hay la que usar la lupa ventaja de la de la primaria. tecnología. Claro, con el celular podemos sacar una foto. Con el celular pueden ir ampliando. Por eso yo les voy a enviar en grande para que ustedes directamente vayan, impriman y trabajen sobre esa huella grande, para que puedan familiarizarse y para que vayan agudizando lo que es su vista. ¿Sí? Bueno, ¿Por qué? Porque no siempre van a tener el apoyo de lo que es la parte tecnológica, ¿sí? Les puede tocar un caso en donde se queden sin señal, justo se les quede sin batería el teléfono y sí o sí van a tener que recurrir a lo más primitivo. Lo que tenga uno en la mano vendría a ser. Que tengan, ¿sí? Y siempre va a ser la lupa y esta toma de impresión que también es que les voy a enseñar la próxima clase, ¿sí? Bien, entonces. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. muy bien, igualmente. Igualmente, vemos, profesora, chicas. buen fin de semana.